Hola chicos, vamos a continuar con las exposiciones. Hoy vamos a revisar un tema de antibióticos que ya lo están viendo en su pantalla, relacionados con un grupo de fármacos que si bien iniciaron por ahí de los años 70, 80, con el uso de las primeras quinolonas, el ácido nalidíxico, el ácido oxolínico, el ácido pipemídico, realmente han tenido un repunte muy importante en las últimas 3 décadas, y en ese sentido es como vamos nosotros a comenzar a ver cómo fueron evolucionando los usos de este grupo de medicamentos y qué problemas tenemos actualmente con ellos. Este grupo de medicamentos son las quinolonas, y en este sentido vamos a dar inicio a esta presentación. Cuando hablamos de quinolonas, hablamos de un grupo de medicamentos que estructuralmente se encuentran muy relacionados, teniendo como base la estructura central de las quinolonas, a partir de cual surgen las diferentes generaciones de las mismas, cerrando ya con las últimas generaciones de la fluoxacina y la gemifloxacina, las cuales aún todavía no entran en uso en nuestro país al menos, ya que todavía seguimos haciendo uso de las quinolonas de cuarta generación, como la moxifloxacina y la levofloxacina, que son las que más se han venido implementando en nuestro medio. Por otra parte, también es importante el saber cómo se desarrollaron. Vean ustedes, se habla que desde 1962 Lescher fue quien pues puntualizó o describió justamente la primera generación de quinolonas, en este caso el ácido nalidíxico. Para finales de los años 70 ya comienzan a hacerse modificaciones agregando diferentes grupos químicos en diferentes posiciones de ese núcleo central, y se desarrollaron ya quinolonas que se ha descrito que pueden ser hasta 1000 veces más potentes que el propio ácido nalidíxico. ¿Qué características tienen estos medicamentos? Pues es un amplio espectro antibacteriano, con mecanismos de acción que son particulares, tienen buena absorción gastrointestinal posterior a la administración oral, además de una excelente distribución en los tejidos. Y este es uno de los puntos importantes y cruciales en el uso de las quinolonas. Además de la baja incidencia de reacciones adversas, que ya las veremos más adelante, y hasta la fecha descritas en las condiciones de práctica clínica actual, 4 generaciones de quinolonas. Este término de quinolonas generalmente se usa como un nombre genérico de lo que es el esqueleto químico, que habla de una 4-oxo, 1,4-dihidroquinolina como la base estructural de todas ellas, que simplemente tienen diferencias en el grupo básico y dando origen a 4 grupos. Estos 4 grupos son las naftiridinas, las sinolinas, las piridopirimidinas y propiamente las quinolonas que tenemos en uso actualmente. Del primer grupo, las naftiridinas, el prototipo del uso de estos medicamentos fue el ácido nalidíxico. Se probaron otros prospectos, pero nunca salieron a la luz como alternativas terapéuticas, y básicamente el gremio médico en los años 70, en los años 80, utilizaba mucho el ácido nalidíxico, sobre todo para infecciones de vías urinarias, que era, digamos, lo que más se utilizaba como indicación médica para esta quinolona. Posteriormente, pues, ya vienen desarrollándose otras con nitrógenos adicionales en diferentes posiciones, y van surgiendo nuevas características. Otro grupo es el de las piridopirimidinas, de los cuales el ácido pipemídico fue el que salió como prospecto, y estoy hablando de los años 80, finales de los años 80, pero finalmente no tuvo auge, y se dio paso al siguiente grupo, que son las 4 quinolonas, en donde ya el ácido oxolínico, que conjuntamente con el ácido nalidíxico, pues era la otra quinolona de primera generación que estaba, digamos, en el comercio en los años 70, en los años 80, y de ahí surgen ya las quinolonas incluso de segunda, tercera y cuarta generación, como la norfloxacina, la ciprofloxacina, que están en el comercio. Surgen otras que también se fueron desarrollando en diferentes empresas y en diferentes lugares del mundo, pero finalmente las que están en negritas fueron las que entraron aquí en nuestro país como parte de los prospectos de uso clínico: la pefloxacina, la lomefloxacina,
entre algunas otras. Otra forma de identificar a las quinolonas, justamente, más que por grupos en relación a los cambios estructurales en su núcleo, es por generaciones. Así tenemos que la primera generación de quinolonas involucra al ácido analídico, al ácido pipemídico, al ácido oxolínico, que son los tres que competían en ese momento y de los cuales el ácido analídico fue el que surgió como el mejor prospecto, ya que ninguna de las otras, todas las que están aquí anotadas, mostró superioridad sobre el ácido analídico, sobre todo en la respuesta terapéutica. Este ácido analídico ha mostrado in vitro e in vivo buena actividad contra bacterias gram negativas aeróbicas, pero poca actividad contra bacilos gram negativos no fermentadores como pseudomonas y otras enterobacterias también gram negativas. Su penetración a los tejidos también es pobre, alcanza niveles séricos bajos, pero altas concentraciones en orinas, por lo que se le incluyó justamente en este stock de medicamentos contra infecciones de vías urinarias, y les decía, son las décadas de los 70, 80 y 90. En la segunda generación de quinolonas, ya llamadas fluoroquinolonas, porque se les anexa un flúor en su estructura química, ya se amplía la cobertura que tienen estas, tienen un espectro de actividad más amplio, con propiedades farmacocinéticas más convenientes para el tratamiento incluso de infecciones de tipo sistémica. Ese átomo de flúor les confiere actividad tanto contra gram positivas como estafilococos, sin perder la actividad contra las gram negativas. Entonces aquí hay una ventaja de este grupo de fluoroquinolonas, entre las cuales destaca en la segunda generación la ciprofloxacina. Y esta ciprofloxacina, a diferencia de ácido analídico, ya presenta también una cobertura contra Pseudomonas aeruginosa que no tiene la de primera generación, y esto por el añadido de ese anillo piperacínico que le proporciona la actividad o la cobertura más amplia contra esas especies gram negativas. En la tercera generación ya hay derivados bifluorados y trifluorados, que esas son las diferencias estructurales en las que como ventajas se mencionan la mejor absorción oral, una mayor cobertura antimicrobiana con buena penetración tisular a diferencia de las de segunda y las de primera, favorable lo relacionado con aspectos de seguridad y eficacia, los perfiles de tolerancia, así como también un efecto posantibiótico para algunos microorganismos. Y específicamente la cuarta generación, vean ustedes, ya hay un desarrollo de 6,2-fluoroquinolonas con elevada afinidad por las topoisomerasas que incrementa la actividad in vitro y de un mayor espectro antimicrobiano, así como un reducido potencial de selección de resistencias. Entonces, como verán ustedes, en la forma en que se van desarrollando, van mostrando ventajas desde la segunda generación con ciprofloxacino, norfloxacino y pefloxacino, que son las que entraron a sustituir al ácido analídico de la primera generación, y posteriormente llegan en la tercera generación levofloxacino, y en la cuarta generación de todas las que están aquí mencionadas son catifloxacino y moxafloxacino las que prácticamente vinieron quedándose. Si a mí ustedes me preguntaran de todas estas que están aquí mencionadas en las cuatro columnas como primera, segunda, tercera y cuarta generación de quinolonas, yo les diría pues prácticamente es el grupo de fluoroquinolonas. Y las que todavía están en un uso muy frecuente, pudiéramos decir que son las que en la práctica clínica más se prescriben, desde luego tanto en el ámbito comunitario como dentro de los hospitales, son la ciprofloxacina, la levofloxacina y la moxifloxacina. Sabiendo manejar estas tres quinolonas, ustedes tienen un gran porcentaje de seguridad en el manejo de sus pacientes con infecciones de moderadas a severas, y en la comunidad incluso infecciones leves que son de manejo ambulatorio. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Se habla de la inhibición de la síntesis bacteriana de DNA. Aquí ya ustedes ubiquen, primero hablamos de síntesis de péptido glicano con los betalactámicos, con los glucopéptidos, hablamos de síntesis de proteínas con los aminoglucósidos, con los macrólidos, con las tetraciclinas, con las estreptograminas, y hablamos de diferentes mecanismos de acción también relacionados con las membranas celulares, en este caso con algunos de los lipoglucopéptidos, etcétera, ¿sí?
En este caso, estamos hablando de un efecto bactericida por la acción que tienen estas fluoroquinolonas a nivel de lo que es la topoisomerasa 2 o bien la topoisomerasa 4. La topoisomerasa 2 es la que también se conoce como la DNA girasa, misma que se puede ver aquí en el círculo que acabo de exponer. Y este círculo muestra justamente en dónde se encuentra la acción de estas topoisomerasas o DNA girasas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Pues mantiene los cromosomas en un estado de superespiral, ¿sí? Los fija a la superficie interna de la célula. También repara pequeñas rupturas de filamentos de DNA que ocurren durante la multiplicación y de esa manera es como van actuando. La topoisomerasa 4, que separa la parte replicada de DNA, también se puede ver aquí en este esquema en donde se encuentran los dos sitios de acción o los dos mecanismos de acción. La topoisomerasa 2, que es la DNA girasa en la que se involucran bacterias como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Helicobacter pylori, neumococo, que y es en este caso dependiendo de qué quinolona es la que se está considerando, o bien en la topoisomerasa 4, en donde se involucran gram positivos como Staphylococcus aureus, Enterococcus y todas las especies de Enterococcus, neumococo también dependiendo de la quinolona que se esté utilizando. Entonces, estos mecanismos de acción nos permiten entender por qué tienen acción contra gram positivos y cuál es el mecanismo de acción y cuál es contra gram negativos y cuál es el mecanismo de acción también contra todos estos. ¿Cuál es el espectro de acción antimicrobiana ya pensando en las cuatro generaciones de quinolonas? En la primera generación hablamos de que son activas frente a microorganismos gram negativos, generalmente enterobacterias. ¿Cuáles son las principales? Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Salmonella y Shigella. Desafortunadamente no son activas contra los bacilos gram negativos no fermentadores, entre ellos Pseudomonas y algunos otros que también son causales de infecciones severas al interior de los hospitales. Entonces, esta primera generación de quinolonas prácticamente al interior de los hospitales no la usamos. En la medicina ambulatoria probablemente todavía tenga utilidad, sin embargo, ya depende de la experiencia de cada médico y de la iniciativa que cada médico tiene para poder utilizarla o no. En la segunda generación de quinolonas, de las cuales incluimos la ciprofloxacina, encontramos que son activas justamente frente a bacterias gram negativas, incluidos los bacilos gram negativos no fermentadores, como pseudomonas, además de gram positivos. Aquí ya la ciprofloxacina muestra una ventaja sobre las de primera generación porque ya estamos hablando por una parte de bacilos gram negativos no fermentadores y por otra parte cocos gram positivos como Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, incluyendo algunos meticilinos resistentes. También puede cubrir Moraxella catarrhalis, incluyendo aquellas cepas que son productoras de penicilinasas, algunas micobacterias. De hecho, fue de las primeras quinolonas que se comenzó a involucrar como una alternativa de segundo o tercer orden para tratamiento de tuberculosis resistente. Por eso por la cobertura que tiene contra micobacterias y también contra algunas bacterias atípicas. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Que es más activo contra pseudomonas, aunque tiene una moderada actividad contra Cinetobacter y Stenotrophomonas maltophilia. Hay otros medicamentos que son más efectivos contra estos dos microorganismos, entonces no la consideramos de primera elección. La ofloxacina, que también es de segunda generación, te muestra una mejor actividad contra Chlamydia trachomatis y también contra especies de Mycobacterium, pero tiene pobre actividad contra bacterias anaerobias, por lo que habrá que considerar en qué momento la vamos a utilizar. En común, la tercera y cuarta generación tienen una buena actividad frente a gram negativos y también frente a micobacterias y una mejor actividad también frente a gram positivos, incluyendo Streptococcus piógenes, Streptococcus pneumoniae, penicilino sensible y penicilino resistentes, así como ya la cobertura también para anaerobios y algunos patógenos atípicos. Y específicamente las de cuarta generación se habla de que son más activas contra anaerobios como Clostridium y bacteroides, y de ellas moxifloxacino y gatifloxacino han mostrado buena actividad contra enterobacterias y la mayoría de anaerobios y cocos gram positivos, incluyendo neumococo, penicilino resistente y estafilococcus meticilino sensible.
Aquí en esta diapositiva no les puse en las de tercera, podemos incluir la levofloxacina, ¿sí? La levofloxacina, que es el prototipo de las quinolonas que están muy en uso también en las terapias intensivas en muchos hospitales. Revisé este cuadro que lo tengo desde el semestre pasado. Está tomado de la edición en español de Mandel, la previa a la que no, les mandé recientemente en inglés. Incluso aquí les pongo las páginas que pueden consultar de la 450 a la 453 en su última edición de Mandel, y son en inglés prácticamente los mismos datos de lo que aquí tenemos en español, por eso no la quité para favorecer la lectura más fácil. ¿Y qué es lo que mostramos aquí? Las más representativas de las quinolonas, la ciprofloxacina, la levofloxacina y la moxifloxacina, que son las que estoy encerrando en los cuadros en rojo. Y lo que tenemos en la primera columna son los microorganismos, así como las concentraciones inhibitorias mínimas 90, la MIG 90, es decir, la cantidad de microorganismos que normalmente pueden llegar a eliminar con las dosis convencionales por las concentraciones inhibitorias mínimas que alcanzan para cada uno de ellos. Y pues en este sentido nos da una perspectiva de cómo establecer el manejo. ¿Por qué no las puse abreviadas? Porque son muchísimas las, las, los microorganismos que se involucran. Aquí estamos hablando de gram negativos, estamos hablando de micoplasmas, estamos hablando de clamidias, estamos hablando de proteus y algunos otros géneros y especies de bacterias. Y en la siguiente, pues hablamos de bacterias gram positivas, estamos hablando de estafilococos, estamos hablando de estreptococos, estamos hablando de enterococos, con las concentraciones para cada una de las quinolonas que hemos venido mencionando, de las cuales con que ustedes conozcan las de estas tres, ciprofloxacino, levofloxacino y moxifloxacino, tengan la seguridad de que podrán tener buenos manejos con sus pacientes conociendo estas tres quinolonas. Y son las que ustedes van a encontrar al interior de los hospitales o en la práctica ambulatoria. Pregúntenle a sus profesores cuáles son las quinolonas que manejan y casi seguro que les van a mencionar cualquiera de estos tres, o cipro, o levo, o moxifloxacino por sus presentaciones orales y la posibilidad de manejar algunas intravenosas dentro del hospital. Y estos también están sin cambios en la edición actual de Mandel, por eso no la cambié. Desde el punto de vista de farmacocinético y por su farmacodinamia, se sabe que tiene una buena y rápida absorción con concentraciones en sangre mayores a la concentración inhibitoria mínima. Esto es lo que les da su eficacia, porque las concentraciones son mayores a la concentración inhibitoria mínima. Y de aquí las fluoroquinolonas, que son desde la segunda generación, se habla de que tienen una biodisponibilidad que supera el 50% en todos los compuestos, incluso algunas se acercan al 100% en su biodisponibilidad. Vean ustedes, ciprofloxacina se absorbe en un 70%, las otras quinolonas como ofloxacino, lomefloxacino, fleroxacino, pefloxacino del 97 al 100%. Sin embargo, no han sustituido realmente ni a cipro, ni a levo, ni a moxifloxacina. La concentración con la administración oral e intravenosa se ha reportado semejante y esta es una ventaja desde el punto de vista de los esquemas de seguimiento con la vía oral. Aquí les menciono igual las tres más frecuentes, ciprofloxacina, levofloxacina y moxifloxacina, en relación a las dosis en miligramos por vía oral, las concentraciones que alcanza en microgramos por mililitro, las dosis en vía intravenosa con las concentraciones que alcanza por vía intravenosa, qué porcentaje del medicamento se une a proteínas y por lo tanto qué porcentaje queda como fármaco libre biodisponible, que esto también es muy importante y la excreción renal que también es importante. Entonces, se mencionan los parámetros de cada una. Es conveniente que los repasen con todo detenimiento. Esto no se los voy a preguntar en el examen, pues sería muy incluso abusivo de parte mía querer que me mencionen las concentraciones inhibitorias mínimas de cada medicamento y para cada microorganismo. Me interesan que ustedes sepan cuáles son las características del medicamento, cuáles son las que son de uso común, cuál es su mecanismo de acción, cuál es su cobertura antimicrobiana, cuál es la indicación clínica para las que están asignadas, cuáles son sus dosis,
cuáles pueden ser sus efectos colaterales, que son o las reacciones adversas, que son puntos cruciales en la entendida prescripción médica, en el buen quehacer clínico que ustedes van a tener con cada uno de sus pacientes. Desde el punto de vista farmacocinético, vean ustedes, también tenemos esta otra parte, las concentraciones séricas, y esto es muy importante. Vean ustedes, más altas, están en 1 a 2 horas en ayuno y 2 horas con alimentos, ¿sí? Entonces, no es requisito que se den los medicamentos estos en ayuno, sobre todo por vía oral. Lo que sí se sabe es que hay un retraso en la concentración máxima en ancianos y en pacientes que tienen insuficiencia renal. Pero esta parte de las concentraciones tisulares e intracelulares, que se refieren como concentraciones altas y mayormente en neutrófilos y macrófagos, y esto implica justamente el conocer este cuadro que viene también en la última edición de Mandel, en donde se notan cómo las quinolonas pueden encontrar incrementados las concentraciones séricas con respecto a las concentraciones en suero. Se dice que ciprofloxacina alcanza concentraciones 4 veces más grandes dentro de los neutrófilos humanos con respecto a los niveles extracelulares del propio medicamento, y así se pueden ir estableciendo con cada quinolona. Este cuadro es el mismo que está en inglés, es que lo tenía yo del semestre pasado, pero lo había yo transcrito, y aquí está la versión en inglés actual, y verán que no tiene ninguna diferencia con lo que les estoy diciendo que teníamos del semestre pasado en la edición en español. Es decir, en tejido prostático puede aumentar la concentración hasta 0,9 a 2,3 veces con respecto a la sérica, en las heces de 100 a 1000 veces, en la bilis de 2 a 20, en el tejido pulmonar de 1,6 a 6. Por ejemplo, hablando de moxifloxacina, se dice que la moxifloxacina alcanza concentraciones 4 veces mayores en pulmón que en suero, y eso es una ventaja cuando buscamos resolver infecciones que están bien localizadas. Si ven ustedes en macrófagos y neutrófilos, de 2 hasta 100 veces el aumento de la concentración. La pefloxacina y la ofloxacina, ven ustedes, alcanzan concentraciones de 72 a 120% en saliva, en líquido prostático, en hueso y en líquido cefalorraquídeo, pero pues, no se encuentran realmente en uso en nuestros ámbitos hospitalarios o en nuestras unidades de salud. Se unen a proteínas hasta un 20 a 40%, por eso se habla de un 60 hasta 80%, en promedio 70% de biodisponibilidad. Alcanzan concentraciones altas en tracto urinario y pulmón, atraviesan la barrera placentaria y se excretan por leche materna. ¿Cuál es su vida media de eliminación? Vean ustedes para las diferentes fluoroquinolonas, pero mencionamos aquí las más importantes en su uso actual: norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, hasta 8 horas en la vida media de eliminación. Su excreción es renal, mediante los mecanismos de secreción tubular y filtración glomerular. También tienen un porcentaje de eliminación intestinal, sobre todo con pefloxacino. Algunas entran a la circulación enterohepática. Sí, son medicamentos que en pacientes con función renal comprometida se tienen que ajustar de acuerdo al porcentaje de depuración de creatinina en las 24 horas, y también hay que tener mucho cuidado en insuficiencia hepática. Como tienen diferencias entre los grupos de primera a la cuarta generación, lo que se recomienda es siempre que estemos utilizándolas hay que hacer pruebas de función renal y pruebas de función hepática para ver qué tipo de modificaciones comprometen cualquiera de los quinolonas que estén utilizando. ¿Cómo interaccionan con otros medicamentos o cómo interactúan más bien con otros medicamentos? Se dice que su concentración puede disminuir la sérica en rangos tan amplios como 25 hasta el 90% cuando después de 2 a 4 horas de su ingesta oral ingerimos productos que contienen sucralfato, que son medicamentos que se utilizan en pacientes que tienen problemas gastrointestinales, sangrado de tubo digestivo, gastritis, úlceras, etcétera, o sales de calcio, aluminio y magnesio, los famosos geles de aluminio y magnesio, así como hierro o zinc. Estos son productos que pueden disminuir la concentración sérica y entonces inducir la posibilidad de fallas terapéuticas. También los bloqueadores H2, que son antiácidos, retrasan la absorción. La metoclopramida también eleva precozmente los niveles séricos de ciprofloxacino, tiene un efecto contrario a las demás,
pero también hay que considerar en pacientes que estén utilizando la metoclopramida para algunas de sus patologías. La teofilina y la enoxacina inhiben la eliminación metabólica y pueden aumentar los niveles séricos también de las quinolonas y, digamos, contrariamente a esto, las quinolonas pueden incrementar el efecto anticoagulante de la warfarina, por lo que habrá que estar en pacientes que están con tratamiento anticoagulante con este medicamento, habrá que considerar su monitoreo cuando están tomando quinolonas o no usar las quinolonas. También se han referido, aunque no es lo frecuente, el uso de AINES, es decir, antiinflamatorios no esteroideos, que concomitantemente con las quinolonas incrementan el riesgo de crisis convulsivas. Esto es algo que nosotros realmente en el hospital en lo práctico no hemos llegado a ver en muchos años que tuvimos de manejar este tipo de medicamentos. También se habla de modificaciones del comportamiento metabólico de la glucosa cuando se toman concomitantemente con hipoglucemiantes orales o bien con insulina, pudiendo llevar en algunos casos a la hipoglucemia o bien en algunos otros casos a la hiperglucemia. También tienen eventos adversos efectos adversos que se han llegado a describir en la literatura o incluso en las leyendas que vienen de las recomendaciones en las presentaciones farmacéuticas, ya que algunas de ellas, empezando por la ciprofloxacina, se demostró en ratones en laboratorio que se depositaba en el cartílago de crecimiento y de primera instancia esto, cuando inició este medicamento, se proscribió para la edad pediátrica. De hecho, no se usaba en la edad pediátrica hasta que comenzaron a aparecer estudios con seguimientos acerca de las potenciales complicaciones y ahora se tiene mucha seguridad de su uso también en pediatría, a pesar de que pueden afectar el desarrollo del cartílago. Esto no se ha visto. Hay gente que ha crecido normalmente después del uso de quinolonas. Hablamos de dosis altas, tiempos prolongados como los causales de todo esto, pero en dosis terapéuticas convencionales, ya con los intervalos bien establecidos, las dosis ponderales, los tiempos de tratamiento, normalmente no se presenta este tipo de evento adverso. Son en su mayoría leves los eventos adversos, 1 a 3% de los pacientes son los que en algún momento se recomienda que suspendan el tratamiento. ¿Cuáles son estos efectos más frecuentes? Los efectos gastrointestinales al sistema nervioso central, como mencionamos con algunas, en su relación con AINES y las crisis convulsivas, reacciones dérmicas, que prácticamente todos los medicamentos llegan a referirlas, alteraciones en las pruebas de función hepática, por eso les decía del monitoreo con pruebas de función renal y hepática, biometrías hemáticas para determinar si hay o no compromiso en la fórmula blanca, electrocardiograma para ver si están produciéndose algunos alargamientos del QT, tendinitis y ruptura de tendones con las fluoroquinolonas que se relacionaban con el cartílago de crecimiento. Sin embargo, realmente ha sido raro que se documente y al menos en los hospitales donde yo he trabajado no hemos visto este tipo de reacciones. Las indicaciones para las quinolonas generalmente también son de primera elección para infecciones de vías urinarias, en donde se cataloga la presencia de bacilos gram negativos como enterobacterias, las más comunes, o bien gram negativos multiresistentes como Pseudomonas aeruginosa y cocos gram positivos. Hay antibióticos también más potentes en estas infecciones, pero son estas las que más y mejores resultados han demostrado en infecciones de vías urinarias. No se recomienda dar tratamientos prolongados en pacientes con litiasis y tampoco en manejarlas como medicamentos profilácticos. No es la indicación primaria para profilaxis de infecciones de vías urinarias, aun y a pesar de que haya uropatías obstructivas. Hay otras opciones más nobles y de mejor manejo. En prostatitis, ven ustedes, se ha catalogado a las quinolonas o las fluoroquinolonas como de primera elección, pero pierden eficacia cuando la orina está alcalina, y esto implicaría que hay que acidificar la orina. La ciprofloxacina y la ofloxacina en la fase aguda por Escherichia coli pueden ser eficaces. Las pseudomonas aeruginosa o enterococos incrementan la probabilidad de fracaso terapéutico, por lo que habrá que considerar cuál de las quinolonas con actividad antiseudomónica es la más conveniente. En fibrosis quística, con infecciones asociadas, como se los había yo comentado, de Pseudomonas aeruginosa por el fenotipo altamente productor de alginato,
Finalmente se habla de la eficacia de las quinolonas, las fluoroquinolonas, en este tipo de pacientes con fibrosis quística que hacen neumonías por este microorganismos. Entonces son eficaces en el control de infecciones respiratorias recurrentes en estos casos. En infecciones gastrointestinales también presentan una buena absorción por vía oral, con altas concentraciones intraluminales, grandes volúmenes de distribución y vidas medias más o menos prolongadas. En las fiebres entéricas, recuerden ustedes que en las fiebres entéricas pueden involucrarse salmonelas, la diarrea enterotoxigénica por E. coli, el cólera, el vibrio cólera, la diarrea del viajero y las colitis asociadas a anaerobios como Clostridium difficile y Yersinia enterocolítica también tienen una particular eficacia estos medicamentos. Y como indicaciones alternativas, vean ustedes, para infecciones de vías urinarias no complicadas, en donde la primera elección puede ser una aminopenicilina o una sulfa, vienen como indicaciones alternativas las quinolonas, no de primera elección. En enfermedades del tracto respiratorio por Haemophilus influenza, Moraxella, Escherichia, Staphylococcus y algunas especies de Legionella, Klebsiella, Enterobacter, aquí ya hemos visto la eficacia que pueden tener, por ejemplo, para Haemophilus influenza, Moraxella, ceftriaxona, cefalosporinas orales de tercera generación, amoxicilina con ácido o con o sin ácido clavulánico. Para E. coli, pues tenemos ampicilina, también el propio amoxicilina, las cefalosporinas de segunda, tercera generación. Para Staphylococcus aureus ya hablamos hoy justamente de cuántas alternativas hay para Staphylococcus aureus meticilinos sensibles y algunas meticilinos resistentes y algunas atípicas, ¿no? Como la Legionella. Las Klebsielas y los Enterobacters también pueden ser considerados como alternativa. Igual como alternativa, que no es digamos, el tratamiento primario, pues sabemos que hay para las ITS, que los veremos más adelante cuando veamos infecciones de transmisión sexual para ver cómo se tratan Neisseria gonorrea, clamidia, trachomatis y Haemophilus ducreyi y vemos qué lugar ocupan estas quinolonas en el tratamiento de esas enfermedades. Lo mismo con infecciones de piel y tejidos blandos o estructuras cutáneas, como lo menciona su libro. Otras indicaciones en donde se involucra pseudomonas aeruginosa es la otitis externa maligna. Y esta tenemos la ventaja de que sí alcanza buenas concentraciones este medicamento a nivel del oído. Tenemos infecciones sistémicas graves, fiebre en pacientes neutropénicos, es importantísimo saber que también forma parte de los stocks de medicamentos antifímicos que no son la primera elección, pero estamos hablando de cepas que ya no responden a ningún tratamiento antifímico, sobre todo a los esquemas primarios en donde se buscan alternativas y entre ellas entran las quinolonas, las fluoroquinolonas como parte de los esquemas de manejo contra tuberculosis. Asociado a rifampicina, ven ustedes, ha logrado buena sinergia en endocarditis, sobre todo para endocarditis provocada por Staphylococcus aureus, sensible o resistente. Si bien se dice que sus usos son excepcionales en pediatría, esto es relativo, porque realmente sí las hemos considerado como buenas alternativas en condiciones especiales. De ahí habla de que sea excepcional, pero la verdad es que no nos negamos los pediatras a manejar estas quinolonas bajo condiciones específicas, bajo indicaciones muy precisas. Infecciones digestivas y abdominales, respiratorias, óseas y articulares también son opciones para el manejo con estos medicamentos. Y aquí en este cuadro, que es similar al que viene en la edición actual en inglés, vean ustedes, hablamos de las tres que les he mencionado, la ciprofloxacina, con función renal normal, las dosis que se presentan aquí, ya sea por vía oral o intravenosa, para levofloxacina lo mismo y para moxifloxacina también tenemos las dosis que se manejan. En este caso es para la población de adultos. En los niños la calculamos en miligramos por kilogramo de peso por día y la fraccionamos para cada 12 horas o para cada 8 horas. Ya con diferentes compromisos en la función renal, vean ustedes con filtración glomerular en mililitros por minuto, es decir, con la depuración, se van espaciando las dosis en sus intervalos, vean ustedes, con 10 a 50 mililitros por minuto en relación a la función glomerular, a la filtración glomerular, cada 18 horas la cipro, cada 24 horas a la mitad de la dosis la levo y sin cambios la moxifloxacina, que esta sería una ventaja para los tratamientos. Y con menos de 10 vean ustedes, ya se espacia cada 24 horas.
o bien media dosis cada 48 horas o sin cambios en el caso de moxifloxacina. Como que hay cierta ventaja en este caso desde ese punto de vista de las fluoroquinolonas con moxifloxacina. Y en su edición actual de Mandel ya mencionan este otro que puse abajo en otro color, que es la de la floxacina, en donde se habla de 450 miligramos cada 12 horas para la vía oral o 300 miligramos cada 12 horas para la vía intravenosa. Sin embargo, pues aquí hablamos también según la función renal no recomendada con filtraciones menores de 10%. Aquí el pero que le tenemos es que no lo tenemos en México, pero ya está eliminado, ya está mencionado, ya está autorizado por la FDA. Entonces no nos extrañe que en algún momento nos comiencen a bombardear con peticiones para que en lugar de moxifloxacina o levofloxacino podamos utilizar la de la floxacina dependiendo de los costos, pero igual con la seguridad de que lo que hacemos está bien. Ya en la parte pediátrica, vean ustedes, les puse los cuadros tal cual sin modificarlos, porque también traemos estas tres, en pediatría son las tres que se usan, cipro, levo o moxifloxacino, así vienen los cuadros como les mencionaba yo, y pues hay también la presentación oral y la presentación parenteral. La mayor experiencia por los años de manejo que se tuvo es con la ciprofloxacina, que incluso ya con cierta seguridad la pudimos utilizar en neonatos en las dosis que aquí se refieren. Esas las pueden ustedes analizar con toda calma, ¿sí? Y ya en niños mayores, la dosis de 20 a 30 miligramos por kilo por día dividida para cada 12 horas, con un máximo de 400 miligramos al día es lo que se maneja en los niños. En los neonatos de 7,5 a 12,5 miligramos kilodosis cada 12 horas en pacientes hospitalizados. Ya la presentación oral pues, puede ser de manejo ambulatorio, ven ustedes en rangos de 20 a 40 miligramos por kilo por día, dividida para cada 12 horas, con un máximo de 750 miligramos por dosis. O sea, es muy amplia la posibilidad de manejar bien la ciprofloxacina. La de levofloxacina pues trae también su indicación oral muy eficaz. Vean ustedes en las edades de 6 meses a 5 años, aquí no se menciona para neonatos. Hablamos de 15 a 20 miligramos por kilo por día dividida para cada 12 horas. Y en los mayores de 5 años, la dosis de 10 miligramos por kilo por día cada 24 horas. Y esta es una gran ventaja con respecto a lo que es la levofloxacina en monodosis por día, ¿sí? Y la moxifloxacina también es de 10 miligramos por kilo por día cada 24 horas. Entonces estamos viendo algunas ventajas con las fluoroquinolonas de tercera y de cuarta generación respecto a lo que es la ciprofloxacina. Ya es la experiencia que vaya uno adquiriendo la que nos va a dar la decisión de qué es lo que vamos a manejar. Y si este cuadro lo sumamos con este que está aquí, en donde vemos la cobertura antimicrobiana en general de las fluoroquinolonas, y estamos hablando incluso en niños, vean ustedes, tenemos las de primera generación para gram negativos, pero no incluye ni pseudomonas, ni incluye gram positivos. En la segunda generación, de la cual rescataríamos la ciprofloxacina, por ambas vías, vean ustedes, ya incluye pseudomonas aeruginosa e incluye gram positivos y algunas otras oportunistas hospitalarias, entre ellas algunas atípicas y las micobacterias. Entonces ya da una ventaja en cobertura sobre las de primera generación. Las de tercera generación, de las cuales rescatamos la levofloxacina, hablamos de ya la cobertura para también bacilos gram negativos no fermentadores, otros cocos gram positivos, los atípicos y desde luego las micobacterias ingresando al stock de antimicobacterianos. Y en la cuarta generación, de la cual rescataríamos moxifloxacina, que es la que más se usa, tenemos ahora sí que todas las anteriores, pero ya le añadimos los anaerobios, añadimos neumococo, que es a lo que se referían los anteriores cuadros, dependiendo de cuál neumococo, se verá cuál es la quinolona que mejor funciona, ¿verdad? Respecto a la parte de la, eh, ¿cómo se llama? La DNA girasa o topoisomerasa 2 o bien la topoisomerasa 4. Y también Mycobacterium tuberculosis conforma parte del stock de estos cuadros. También tienen problemas y sus problemas están relacionados con la resistencia ya a estos antibacterianos. Estas resistencias están reguladas por mutaciones en los genes que codifican a la DNA girasa, que es la topoisomerasa 2 y a la topoisomerasa 4 también.
También se han mencionado las alteraciones en la permeabilidad de la membrana, es decir, los fenotipos de impermeabilidad, que lo que van a hacer es evitar que penetre el antibiótico y también disminuyen la actividad de transportadores activos endógenos, en este caso, estimulando los que expulsan el medicamento. Pueden ser solos o combinados estos efectos, es decir, puede haber solo uno o puede ser varios en forma simultánea, lo que da en vivo varios mecanismos simultáneos que pueden ser las acciones sobre las enzimas, la impermeabilidad y la bomba de expulsión. Esto también se ha mencionado las mutaciones en un gen que se llama GIR-A, justamente por la girasa, que codifica la subunidad de la DNA girasa en los gram negativos. El gen PAR-C, que también codifica otra subunidad, la subunidad C de la topoisomerasa 4 en gram positivos. Y en la gemifloxacina, el esparfloxacina, las mutaciones en el GIR-A también de los gram positivos. O sea que ustedes se van a dar cuenta que los tipos de genes que se expresan para determinar el tipo de resistencia, llámese por la DNA girasa o por la topoisomerasa, condicionado por diferentes genes, se dan para gram negativos, para gram positivos, pues es frecuente en ambos grupos de microorganismos. La otra es la sobreexpresión de bombas de expulsión activa, que funciona tanto para gram positivos y para gram negativos, y la coselección de resistencia o de heteroresistencia o resistencia cruzada, no nada más entre ellas, sino también con otros antibióticos. Es decir, tenemos patrones de resistencia que comparten las cuatro generaciones de quinolonas, pero más allá de la que comparten entre estos grupos farmacológicos, también las pueden compartir con grupos no relacionados como las tetraciclinas, como el cloranfenicol y como la cefoxitina. Entonces, esto implica justamente un problema porque han sido de los medicamentos que más se han utilizado actualmente en nuestro medio. Con esto concluimos esta parte de quinolonas, esperando que se vayan generando las dudas, los comentarios, las preguntas para discutirlas en el aula. Ya han visto cuál va a ser la mecánica de la discusión, abrir debates acerca de lo que ustedes leen, ya tienen la versión editable de la presentación. Yo espero que la lean y que mañana podamos discutir en el aula. Tengan buena noche y nos vemos en el aula. Hasta luego.